Ayer se celebraban los 148 aniversario del natalicio del poeta Rubén Darío, que nació en Metapa, hoy Ciudad Darío, Matagalpa, y bueno, muchos recuerdan en estos días su obra y el aporte que tuvo a la literatura mundial, no solamente el hispanoamericana. Vamos a hablar de ese tema y vamos a hablar específicamente de ese proceso literario que impulsó, o como se conoce también, la revolución poética que dio paso gracias a Darío en el mundo y especialmente surgió desde Nicaragua. Nos acompaña el día de hoy Anastasio Lobo, él es presidente del Centro Nicaragüense de Escritores, es especialista en literatura hispanoamericana y semiótica, graduado en Chile. Un gusto tenerlo por acá para conversar acerca del príncipe de las letras castellanas. Igualmente, Jorge, de estar en esta amena revista de Sol a Sol del canal Voz TV. Bueno, ayer se celebró el natalicio de Rubén Darío, pero también celebramos los escritores nicaragüenses el Día Nacional del Escritor Nicaragüense, porque los escritores nicaragüenses estamos fundados en la piedra básica de Rubén Darío, es decir, sobre Rubén Darío se construye la gran poesía nicaragüense y la gran tradición literaria de Nicaragua. Aprovecho la ocasión y te agradezco mucho, Jorge, para mandarle una felicitación a todos los escritores y escritoras de Nicaragua en ocasión del natalicio de Rubén Darío y de nuestro día. Como bien dice, Rubén Darío es un aporte a la revolución poética y a la revolución de la cultura desde Hispanoamérica a la lengua española. La revolución de Darío parte en la poesía, en el cuento, en la crónica periodística, en el cuento, en la poesía, es decir, hasta la cultura. Hay un quiebre entre el modernismo y el romanticismo que es obra de este grupo de poetas modernistas, donde podés encontrar a personas como Gutiérrez Nájera de México, José Martí de Cuba, el mismo maestro Rubén Darío, José Asunción Silva de Colombia, ¿verdad? Herrera Reis de Uruguay. Darío es el gran capitán de este movimiento revolucionario que moderniza y saca de un anquilosamiento a las formas poéticas y culturales que estaban vigentes en España. ¿Cómo podemos describir esa innovación literaria que dio Darío al mundo, acompañado de estos grandes escritores que usted ya mencionaba, porque ese es meritorio? Darío fue el capitán de este movimiento llamado el modernismo, Claro. pero sí hubo otros que le siguieron los pasos. Claro, que le siguieron los pasos y que incluso lo prefiguraron. José Martí, por ejemplo, el gran poeta cubano, es el maestro de Rubén Darío, es uno de los que aporta también a esta revolución poética. ¿En qué consiste esta revolución? En aprender las técnicas del idioma, de la versificación y de la métrica, en aprender la musicalidad que hay en otras lenguas, como en el caso del francés de Paul Verlaine, en aprender muchas cosas, mezclarlas en el alambique de su cerebro y sacar una rara quintesencia, como le dice don Juan Valera en su prólogo Azul. Esta revolución, todo lo que Rubén había hecho antes de Azul, es un ejercicio de prepararse para el advenimiento del evento revolucionario que va a significar el modernismo. Ya con Azul, con prosas profanas y cantos de vida y esperanza, llegamos a la madurez de esta escuela, a la madurez, a la lección, de donde se va a derivar la gran literatura hispanoamericana. Retomando un poco los inicios de Darío, nosotros hablábamos fuera de cámara, sí, que probablemente en ese entonces era impensable un Darío en Centroamérica, en Nicaragua y en Nicaragua misma, en Metapa, que era una zona muy alejada, claro, de toda la potencia económica probablemente que estaba en la capital en esos entonces. En efecto, ¿Cómo Jorge, se logra filtrar Darío, un niño genio? Es un hecho prodigioso, es una parucía que en una Nicaragua atrasada, pensemos en la dimensión de que América Latina en el siglo XIX padece un atraso económico, cultural, al respecto de lo que es el canon europeo de desarrollo. Claro. Ya Europa está empezando en un capitalismo emergente, en una revolución industrial, y América Latina vive todavía la sociedad pastoril, la sociedad ganadera, la sociedad agrícola. Imagínate, Jorge, un momento, esa Nicaragua en el contexto de América Latina del siglo XIX, donde el atraso es más secular y mayor, y el prodigio de que en Metapa, un pueblito olvidado de Matagalpa, por una casualidad biográfica, nazca
una persona como Rubén Darío, que viene destinada a revolucionar la lengua, a revolucionar la poesía, a revolucionar la literatura y a dar un aporte serio y maduro al crecimiento de la lengua española. Es decir, el evento de Darío y los escritores latinoamericanos de esa época le regresan a España una lengua madura, con mayores potencialidades, con gran esperanza y con gran vigor. A propósito de regresarle la lengua moderna, por así decirlo, y con el aporte de Darío, él primero leyó mucha poesía también europea, por ejemplo, Paul Verlaine es uno de los nombres que mencionan en su autobiografía sobre las influencias que recibió en la poesía específicamente, porque luego hablaremos del aspecto periodístico y prosa, los parnasianos, y Víctor Hugo, hablaba mucho de Víctor Hugo, de esa influencia que tuvo Víctor Hugo, de la fuerza de la poesía de Víctor Hugo. Exactamente, Víctor Hugo es uno de sus santos favoritos. Víctor Hugo influye mucho. Oh, viejo momotombo, ronco y sonoro, ¿verdad? Víctor Hugo se refiere al momotombo. Rubén Darío agarra de Víctor Hugo esa dimensión épica del verso de Hugo, esa dimensión grandiosa del verso de Hugo, y de Paul Verlaine la musicalidad. Porque Darío es una gran orquesta. Darío son todos los sonidos posibles que pueden haber en la poesía en lengua española, ¿verdad? Entonces vemos cómo Darío se nutre de la tradición ya milenaria para este tiempo del español y de la tradición francesa y de otras tradiciones, porque él era un gran conocedor de lo que se estaba haciendo en la literatura en ese momento. Estilo de Verlaine, fuerza de Víctor Hugo y perfeccionismo artístico de los parnasianos, que es un grupo también muy conocido en la literatura europea. Sí, porque es importante eso que estás diciendo. Darío también le entrega al grupo de modernistas una concepción de arte. Es decir, Darío no solamente ve el problema estrictamente literario, sino que entrega una concepción de arte. ¿Qué es el arte? El arte es azul, el arte es lo sublime, el arte es lo que puede testimoniar nuestro tiempo, nuestro espacio y nuestra realidad cotidiana. Cuentos como El Fardo, por ejemplo, que tratan de la tragedia de lo que son los estibadores en el puerto de Valparaíso, un cuento de gran contenido social, así como la belleza de cuentos como El velo de la reina Mab y otras cosas, entregan esta dimensión de Darío, esa dimensión cosmopolista entre las piedras preciosas y el duro encuentro del trabajo cotidiano del hombre. Ese Darío que trata de entregar una dimensión de la realidad muy vasta y compleja, ese es el Darío que nosotros queremos, amamos y respetamos. En los otros aspectos hablábamos, por ejemplo, del Darío de la prosa, y en esto ya se culmina su gran obra, que es el modernismo, con prosas profanas, cantos de vida y esperanzas también, que se mencionan en esta etapa tan importante. Yo le preguntaba, ¿cómo influyó el hecho de que se convirtiera en un viajero, en un diplomático a la vez, que estuvo mucho en Sudamérica, en Chile, en Argentina, vivió en Francia por mucho tiempo? Ahí podríamos decir que Darío culmina con esta revolución poética que se llamó el modernismo. Sí, hay las etapas, podríamos señalar tres etapas, ¿no? La etapa de Nicaragua y Centroamérica, la etapa de Sudamérica, Chile y Argentina, y la etapa europea de Francia y España, España y Francia, ¿verdad? Son las tres etapas, tres momentos en su proceso de crecimiento y maduración y de entrega de una participación con su obra al resto de la comunidad, ¿verdad? Pero es muy importante señalar que Darío tiene en el aporte de la prosa el cuento. Darío es el primer cuentista moderno en lengua española, pero también es el primer cronista moderno, el primer periodista que lleva la modernidad a la prosa periodística, ¿verdad? Entonces, en cuanto a prosa, Darío tiene dos aportes fundamentales en el cuento y en la prosa periodística. En la novela no es tan feliz los hallazgos ni los intentos de Darío. Son novelas que se quedan a medio camino, que son no logradas, ¿verdad? No tan logradas como sus cuentos y su prosa periodística, que es abundante. En relación a los cargos diplomáticos, sí, Darío es diplomático de Nicaragua, es diplomático de Colombia. En Colombia hay presidentes que lo protegen, lo ahijan, lo nombran embajador de Colombia, ¿verdad? Él goza del aprecio de muchos gobiernos y regímenes latinoamericanos de la época, porque reconocen en él
su talento y reconocen que debe ser una persona que debe ser protegida y que es un orgullo para cualquier nación latinoamericana que un Rubén Darío lo represente en el Concierto de las Naciones. A propósito de su etapa periodística, fue corresponsal para periódicos europeos muy importantes, para el principal diario argentino, inclusive en esa época en el cual el periodismo obviamente no tenía las ventajas tecnológicas que tiene ahora. Sin embargo, él menciona que lo que mejor le pagó fue el periodismo en su vida. Así es, él rápidamente que llega a Chile se relaciona con los dueños del Mercurio de Valparaíso y el Mercurio de Santiago, que es la familia Edwards, y cuando llega a Argentina, él con los Mitres, don Bartolomé Mitre, los descendientes de él, que son los dueños de la nación, ¿verdad? Y él llega incluso a llamar a la nación la mamá nación, porque la mamá nación también es la que provee la subsistencia del poeta en muchas circunstancias que la vida le puso difícil la situación. Era mamá nación la que le atendía sus necesidades, ¿verdad? En base a las crónicas, no era nada. Él tenía sus crónicas sobre arte, sobre cultura, sobre ballet, etcétera, sobre el desarrollo político, sobre las conferencias panamericanas, crónicas que él enviaba a la nación de Buenos Aires, ¿no? Y esas crónicas tenían muchísima influencia del cuento, por ejemplo, y de las prosas. Claro, porque la escritura de Darío es bien viva, ¿no? Pero además de la influencia que podían tener en el cuento y en la prosa, Darío era un creador de opinión también en esa época, era una pluma respetada. Es decir, lo que él podía opinar sobre un evento político, sobre la independencia de Cuba, sobre la Conferencia Panamericana de Naciones que se da en Río de Janeiro, era algo leído con apetencia, con respeto por los lectores hispanoamericanos, ¿verdad? Él en esa tradición también de reivindicar la identidad latinoamericana frente a los grandes poderes, Estados Unidos, Europa, que eran los poderes metropolitanos, digamos, ¿no? Nunca pierde Darío su voz desde lo que está fuera de la metrópoli, es decir, la voz que viene de la periferia. América Latina es la periferia en relación a estas grandes metrópolis geopolíticas. ¿Cómo considera que Nicaragua en sociedad general rinde homenaje a este poeta? Y menciono esto a propósito de que siempre a los muchachos en los colegios se les pone a leer obras de Darío, pero probablemente sea Azul el principal libro que es por obligación en el Ministerio de Educación de lectura, pero hay tanta obra y de lo que hemos hablado en esta entrevista, por ejemplo, de que se debería compartir en los colegios, en las universidades, en simposios, no solamente cuando se habla de su natalicio o aniversario de su muerte. Así es decir, Darío, pese a todos los problemas que tiene nuestro desarrollo y nuestra sociedad, además de estar en los programas donde se padece de un problema, Jorge, que es la lectura obligatoria, es decir, obligar a un chavalo a leer y que lo haga por obligación y no por gusto, ya es una cierta resistencia hacia el fenómeno literario o poético, sea de Rubén Darío o de cualquier escritor. Pero constantemente, si vos te fijas, en este año y todos los años se desarrolla un simposio internacional sobre Rubén Darío en León. Sí, sí. El Instituto de Cultura realiza homenaje, el Centro Nicaragüense de Escritores realiza homenajes a Rubén Darío. Es decir, hay una serie de acciones que están encaminadas a recordar y perpetuar la memoria de Darío. Sí hay un punto válido, Darío no es conocido como debe ser conocido. Es decir, Darío debe ser aún más conocido, profundizar un poco más en su obra. Algunos dicen que esto es tarea de especialistas, ¿verdad? Que el nicaragüense medio le bastaría con conocer Azul, prosas profanas, cantos de vida y esperanza, la gran poesía de Darío y algunas crónicas valiosas que reflexionan sobre la realidad latinoamericana. Pero es así. Es decir, sobre Darío, dice el maestro Carlos Túnica, se podría crear todo un sistema de educación, una paideia para educar al nicaragüense, para educarlo con un gusto a la estética, a la belleza, para educarlo en una estética ácrata, es decir, una estética libertaria, para educarlo definitivamente en una vida ciudadana mejor.
Excelente propuesta. Muchísimas gracias, Anastasio, por habernos acompañado el día de hoy, presidente del Centro Nicaragüense de Escritores. Y bueno, nosotros desde nuestro espacio también como medio de comunicación, tratando de dar a conocer la magnitud de un poeta como Darío, que nació en Nicaragua, es un orgullo nacional y como nuestro eslogan lo dice, pues debemos y estamos en la responsabilidad de promover sobre su vida y su obra. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos a continuar con más del programa.